Cordial saludo, bienvenidos todos a esta charla sobre los trastornos de comunicación en las personas que han sufrido un trauma cráneoencefálico o trauma encefalocraneano cuya sigla es TEC, T-E-C. Mi nombre es Liliana Hincapié, yo tengo una maestría en lingüística y cierta experiencia con el manejo de este tipo de personas. Lo que hoy les quiero contar es que el trauma cráneoencefálico, pues siendo un golpe en la cabeza donde se encuentra el sistema nervioso central, la estructura del cerebro, en donde se encuentran ubicadas las zonas del lenguaje para permitir a la persona comprender y hablar. Entonces, en un trauma cráneoencefálico podemos encontrar una lesión que afecte la capacidad de la persona para comunicarse, para hablar o para entender. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando nosotros estemos frente a la persona que está en esta fase crítica del trauma cráneoencefálico? Primero que todo, su estado de alerta. Puede ser que la persona esté atenta o puede ser que la persona esté confusa o de pronto muy hiperactiva o de pronto hipoactiva. Tenemos que saber qué es lo que está pasando con ella en su estado de ánimo y en su capacidad para establecer ese contacto con la realidad. Tenemos entonces que mirar si esa persona es capaz de responder a ciertas preguntas. Esa puede ser la estrategia inicial. Preguntarles por su nombre, cómo te llamas, qué día es hoy, dónde estamos, con quién vives, dónde vives, qué hora es, qué te pasó y si lo reconoce, ¿no? Si reconoce a su familiar. Entonces tenemos que mirar toda esa situación para saber realmente ubicarnos qué puede ser lo que le está pasando a mi familiar después de este problema que ha tenido, de ese accidente que ha tenido. Como les digo entonces, el lenguaje que se afecta después de un trauma cráneoencefálico puede afectar la parte más de la comprensión, entonces es una persona que no entiende mucho y puede hablar. O puede ser que afecte más la parte de la expresión, que no puede hablar tanto y entiende mejor. En algunos casos se afectan tanto la comprensión como la expresión de igual manera. Y también puede ocurrir que su problema sea simplemente que ha quedado con una disfonía o con un problema en la voz. A veces después del trauma les han tenido que hacer un procedimiento que se llama la traqueostomía. Entonces eso puede generar problemas en su voz y uno no escucha muy bien porque tienen una voz con bajo volumen. Tenemos entonces que darnos cuenta, ese familiar, esa persona que ha tenido el trauma, cuál tipo de dificultad tiene para comunicarse. A veces también puede ser una adinamia, es decir, la persona entiende y puede hablar, pero no quiere, no hay se ha dañado, se ha lesionado también esa parte del cerebro que tiene que ver con la motivación, con la iniciativa. Entonces necesitan más refuerzo externo, más ánimo, más motivación para que puedan irse enganchando y dar respuestas. Entonces, hablamos, ¿qué vamos a observar? Tenemos que mirar cuál es su estado de alerta. Si es un estado confusional donde él todavía no logra establecer un buen contacto o si ya permite hacer esas preguntas y con la mirada uno se da cuenta de que sí está conectado, que si yo le digo dame la mano, él está entendiendo esa orden, que si en el momento del lavado de dientes yo le digo abre la boca, él está conectado y me entiende lo que le estoy pidiendo. También que demuestre que quiere comunicarse, pues que está allí y que entiende que el otro está ahí, que pueden interactuar en su comunicación, que puede responder a ciertas preguntas familiares claves, de que nos demuestre que sí tiene conocimiento del tiempo, del espacio y de las personas. Y como les decía ahora, miremos a ver, él entiende todo, pero es que no puede hablar. O no, es que habla mucho, pero lo que dice no tiene nada que ver con lo que le preguntamos, ¿no? Esas situaciones las podemos encontrar. Tenemos que tener muy en cuenta el ambiente. A veces en nuestro afán de comunicarnos con él, vienen todos los familiares y todos le hablan al mismo tiempo, lo acosan, entonces él se siente angustiado, presionado, confuso, los ruidos de la clínica, de los aparatos, todo esto hay que controlarlo y tenerlo en cuenta. Entonces tratemos de reducir las distracciones, tantos ruidos, no le hablemos muchas personas al tiempo, una sola persona por vez, creemos una atmósfera que no sea tan exigente, que él no se sienta bajo presión.
y vamos a tratar de comunicarnos de una manera clara, sencilla, muy conectada con el contexto, con la situación que está ocurriendo en el momento. Si llegó una visita, hablemosle de la visita. Si estamos comiendo, hablemosle del alimento. Si estamos en el momento del aseo personal, hablemosle del aseo personal. Entonces, hagamos esas preguntas y esa estimulación en el contexto familiar, porque todas esas claves visuales del contexto, el gesto, la entonación, la mirada, les da pista para que ellos puedan conectarse mucho mejor con el tema del cual estamos hablando. Y démosle tiempo para responder sin afán, no le preguntemos muchas cosas a la vez, démosle pistas de lo que queremos que él nos cuente. Y si está hablando sin parar porque puede ocurrir esa otra situación, pues tratemos de calmarlo, de pararlo un momentico y de ubicarlo en el tema que queremos, direccionar al tema de conversación que necesitamos en ese momento. Si tenemos entonces una persona que después del trauma craneoencefálico ha quedado con ciertas dificultades para entender, entonces enfoquemos nuestros estímulos y el trabajo con ellos a esos problemas de comprensión. Ayudémosle con un álbum de fotos a que él reconozca las fotos de los familiares, a que diga los nombres, a que recuerde algún evento especial, a que recuerde el parentesco, si es su hijo, su esposo, su amiga. Reconocer también objetos cuando le traemos el vaso, el cepillo de dientes, poner algunos objetos sobre la mesa y cerciorarnos pidiéndole dame el vaso, muéstrame el cepillo, pásame la cuchara, para saber y asegurarnos de que sí está entendiendo las órdenes, las instrucciones que le vamos dando. Y en cuanto a ejercicios de expresión, como les decía ahora, trabajemos mucho esos ejercicios de nombrar los nombres de las personas, de nombrar los nombres de los objetos, con imágenes, en el celular, descargar imágenes familiares para saber que él va reconociendo. También hay ejercicios de repetición importantes de secuencias automáticas del lenguaje para ayudarlo a ir soltando, es repetir los días de la semana, los números, los meses del año. Cantar también es una actividad muy, muy interesante para ellos y nos permite darnos cuenta que de pronto a veces no hablan tan bien, pero cantan mejor. Lectura de titulares, a veces también leer les facilita articular mejor, entonces con el periódico, con algunas revistas bien interesantes que ellos puedan hacer el ejercicio de leer y por sobre todo en el intercambio comunicativo saber que le pregunto y me responde y que todo está dentro del eje temático de la conversación adecuada. Y por último, los ejercicios neuromusculares. A veces quedan con ciertas parálisis parciales de un lado del otro de la boca, entonces vamos a hacer todo lo que tenga que ver con muecas, abrir y cerrar la boca, sacar y meter la lengua, mover la lengua para los lados, soplar, silbar, hacer buches, todo esto tan necesario, por ejemplo, al momento de lavarse los dientes, al momento de la alimentación. Entonces vamos a estar seguros de que esta persona sí puede movilizar bien su boca y ayudarle poco a poco a que recupere toda esta parte de la articulación, si son problemas de expresión o de la comprensión, si existe un problema para saber el nombre de las cosas o para seguir instrucciones. Entonces tenemos que ubicar cuál es el nivel del lenguaje y de la comunicación más comprometido y en ese nivel enfocar todos nuestros esfuerzos. Y por supuesto, acudir a un experto para que pueda hacer algunas terapias que le ayuden tanto al paciente como al familiar a entender cómo es ese proceso y cómo es la evolución de ese problema para que todo redunde en beneficio del paciente. Muchas gracias.